Fuko Izumo acaba de terminar su adorado manga romántico. Después, planea quitarse la vida saltando de un puente. La chica desea experimentar un romance apasionado como el que se muestra en la historia del manga. Sin embargo, cree que su cuerpo le impide lograr ese sueño, por lo que piensa que poner fin a su vida es la única solución. La desafortunada habilidad de Fuko se activa, causando que los no muertos caigan y sean golpeados por un tren. Luego, asustada, intenta escapar del hombre, pero él la atrapa y completa su proceso de regeneración. Se presenta como no muerto y le hace preguntas sobre su habilidad para atraer la mala suerte mientras están en la azotea. Hace 10 años, cuando tenía 8 años, se despidió de sus padres en un aeropuerto en Tokio. Lamentablemente, su habilidad de mala suerte, después de besarlos, mató a las personas en el avión y a sus padres. No muerto comienza a tocar a Fuko para realizar algunas pruebas, pero luego una caja de plátanos cae sobre él. Fuko decide aprovechar la oportunidad para escapar, pero se activa la habilidad de no muerto para curarse. No muerto la salva de caer al abismo. Le dice que ella es la solución que ha estado buscando. Quiere que use sus poderes de mala suerte en él para finalmente experimentar una muerte real. No muerto tiene la intención de llevarla a su ubicación secreta para descubrir la verdad. Al mismo tiempo, un grupo de agentes informa a su jefe sobre la presencia del no muerto y Fuko. Deciden seguirlos discretamente. El no muerto y la chica han llegado a su escondite. Le dice que se quite la ropa porque cree que tener un conocimiento exhaustivo de su cuerpo le dará la capacidad de hacerle daño. Sin embargo, Fuko huye porque no quiere que el no muerto la toque. No muerto espera que al tocarla durante un periodo prolongado, acumulará suficiente mala suerte para provocar su propia muerte. De repente, aparece el agente que los espiaba anteriormente y decapita rápidamente al no muerto. Ordena a sus hombres que esposen a Fuko mientras pone la cabeza del no muerto en un objeto esférico que detendrá su capacidad de regeneración. Explica que su misión es eliminar a negadores y humas como Fuko y no muerto. El hombre piensa que no muerto tiene la intención de utilizar los poderes de Fuko para dañar o matar a otros. Por otro lado, Fuko le informa que no muerto desea que ella utilice la mala suerte en él para poner fin a su propia existencia. Fuko eleva la voz y expresa gratitud a no muerto por mostrar compasión hacia ella. De repente, un rayo golpea a un agente que sostenía la cabeza de no muerto en una prisión esférica. Los demás se preguntan si los poderes de Fuko causaron esta situación. No muerto derrota fácilmente a los secuaces del agente y se da cuenta de que la razón de la mala suerte con el corte de pelo es el rayo. El agente toma medidas extremas. Amenaza a no muerto, exigiendo que entregue su cabeza o de lo contrario tomará la cabeza de Fuko. No muerto parece cooperar, pero Fuko confiesa que sabe cómo causar una gran mala suerte mientras salta al aire para darle un beso a no muerto en la mejilla. Fuko huye del área mientras no muerto captura al agente. Finalmente, logran escapar de los agentes. No muerto admite que no conoce su nombre real y prefiere que lo llamen no muerto. Sin embargo, Fuko le da el nombre de Andy, pronunciado Ahendi. No muerto intenta participar en actividad sexual con Fuko. Fuko intentó idear cómo evitar que Andy le arrebatara su virginidad. Le cuenta a Andy una historia decepcionante sobre besar a su abuelo. Fuko afirma que la desgracia que experimentaría no sería suficiente para matarlo si no puede encontrar un entorno o alguien que le guste. Fuko acepta acompañar a Andy a una de sus bases, con el fin de ayudarlo a tratar con las personas adecuadas, como los tipos del primer episodio. Fuko recibe un chaleco a prueba de balas de Andy, quien también le cuenta quiénes eran los hombres que los buscaban. Afirma que trabajan para una empresa que investiga a personas enigmáticas como Fuko y él. Andy sostiene que es absurdo pensar de esa manera, ya que esta organización emplea a personas similares a ellos, a pesar de la afirmación de Fuko de que pueden manejar a más de sus hombres. Les llama los negadores. Luego salen en coche,
Pero inesperadamente, Andy es desafiado por miembros de la Unión que, según él, lo atacaron hace 50 años y han llegado mediante teletransportación. Mientras Fuuko informa a Andy que el amigo robot con cabello azul está obstaculizando su capacidad para usar sus extremidades eficazmente, Andy lucha contra el miembro robot de la Unión. Andy afirma que no tiene la culpa de que sus ligamentos no funcionen correctamente. Estas personas, según él, son ERTNs, o negadores de tipo restrictor de destino externo. Asegura que aunque el negador de cabello azul tenía libre albedrío, el robot lo incapacitó. El hombre de cabello azul le informa a Fuuko que huir es inútil. Sus niveles de prioridad de captura, que eran muy bajos antes del incidente, según él, aumentaron debido a su acto con el meteorito. Afirma que más negadores de la Unión los perseguirán incluso si fallan. Fuuko pregunta por qué, si él y su compañero robot son negadores con habilidades letales, nadie los está buscando. Shen discrepa, afirmando que ella tiene derecho a saber antes de que el robot le ordene a su compañero que les oculte la verdad a Fuuko. 10 miembros de la Unión, según Shen, no están sujetos a persecución, pero para unirse, las personas tienen que completar tareas para el grupo y aprobar ciertos exámenes. Andy tiene la intención de matar a Shen y a su compañero robot para hacer espacio para Fuuko y él, ya que considera que la propuesta de Fuuko es genial. Andy es tocado por Fuuko, quien luego se aleja hacia el horizonte. Piensa que se avecina un severo caso de mala suerte. Lamentablemente, no es suficiente para vencer a Shen y al robot. Andy huye con la intención de ganar esta batalla analizando las habilidades negociadoras de su oponente y empleando estrategias de ataque y fuga. Andy derrota al robot, llamado Void, usando su ataque especial, Parse Bullet, y su capacidad de regeneración. Andy intenta golpear a Shen, pero le resulta difícil. Fuuko intenta tocar a Shen, pero él se aparta. Andy reprende a Fuuko por interferir. Andy reconoce su derrota y sugiere que Fuuko debería reemplazar a Void en la Unión. Fuuko se ve obligada a decirle a Shen que aparte la mirada porque quiere sorprender tanto a Andy como a Shen haciendo cosas subidas de tono con él. Shen les da una solución entre risas. Está dispuesto a permitir que Fuuko y Andy asesinen a un soldado de la Unión. Si lo hacen, hablará bien de ellos. Según Shen, un negador estará pronto en el lago Baikal en busca de una UMA. Les ruega que no repitan la acción. Al cerrarse el episodio, Andy comparte con Fuuko su estrategia para derrotar al negador que Shen les ordenó destruir. Este episodio comienza con un breve flashback a 1970, en el que Andy está celebrando el cumpleaños de una chica llamada Gina en la instalación de aislamiento de la Unión. En 2020, una anciana Gina se muestra siguiendo el avance de Andy a través de una estación espacial. Navega con Fuuko hacia Vladivostok, donde quieren reunirse con los amigos de guerra de Andy. Andy utiliza su técnica Parse Bullet para atacar a las personas que les disparan. Le dice a Fuuko que después de matar a la persona que Shen les ordenó asesinar, serán parte de la Unión. Piensa que cada miembro lleva un emblema específico y lo utiliza para identificar a 3 personas que recuerda. 3 personas, una llamada Irrompible, un ingeniero y otra que tal vez sea Gina, son las que lo capturaron hace 50 años usando habilidades de barrera invisible. Le dice a Fuuko que no es invencible y se preocupa de que si se encuentran con la mujer, estarán en problemas. Sin embargo, Andy está comprometido a completar esta tarea y cree que es importante medir las cualidades de mala suerte de Fuuko. Gina, mientras tanto, afirma que está ansiosa por ver a Andy nuevamente y lo sigue estudiando. Andy está intrigado por lo que sucedió cuando Gina lanza un ataque aéreo contra su yate. Andy salva a Fuuko, a quien también le ordena levantar los brazos porque están a punto de ser arrestados. Pero él tiene una teoría sobre la capacidad de Fuuko para manejar sus talentos de mala suerte y quiere probarla. Usando los meteoritos y los rayos de episodios anteriores como ejemplos, Andy especula que Fuuko podría ser capaz de atraer objetos desde una gran distancia. Afirma que esos fenómenos fueron causados por el corte de pelo que recibió y el beso, a los que tiene una relación emocional, y eran proporcionales al valor de ambos bienes. Andy le hace a Fuuko un acto ligeramente sexual mientras está inconsciente.
Fuko se avergüenza y usa sus poderes de mala suerte, que los lanzan a ella y a Andy al jet de la persona. Después de que Andy mata al piloto, huyen en la aeronave. Le informa a Fuko que, para determinar el nivel de contacto que será apropiado para causarlo, necesitan identificar una semilla de su desgracia. Podrán usar sus habilidades como una carta de triunfo como resultado. Fuko y Andy aterrizan en el lago Baikal. Andy piensa que este será un UMA que la organización investigará. Andy le da a Fuko un guía turístico mientras él va en busca de sus antiguos compañeros de combate. Afirma que, dado que el grupo prefiere operar en secreto, deberían estar a salvo. En el lago Baikal, Fuko conoce a una entusiasta japonesa y artista. Mientras pintan juntas, la chica le pregunta a Fuko si prefiere que las cosas cambien o permanezcan iguales. La chica reconoce que prefiere que las cosas permanezcan iguales. Fuko le muestra imágenes de la luna, la orilla del mar y el cielo. Cuando la chica se revela como Gina, la persona que Andy teme más, Fuko le dice que valora el cambio. Andy aparece, burlándose de Gina. Gina es consciente del plan de Andy de asesinarla para entrar en el grupo. A medida que el episodio llega a su fin, Gina se prepara para enfrentarse a Andy y Fuko para proteger su posición. Este episodio comienza con Mui alertando a Shen sobre la inminente batalla de Gina con Andy y Fuko en el lago Baikal. Gina afirma que hace 40 años capturó a Andy y lo supervisó. Andy se burla de la edad de Gina, lo que desencadena un intercambio divertido entre ellos. Ella le dice a Fuko que se aparte y declara su amor inquebrantable por Andy. Años atrás, Gina recuerda el momento en que capturó a Andy. Andy creía que había perdido legítimamente, pero ella estaba indignada por la situación. Sin embargo, él afirma que le gustaría enfrentarse a Gina de nuevo si logra escapar. Fue su enfoque hacia el asunto lo que hizo que Gina se enamorara. Gina está contenta de que Void haya fallecido, ya que le deja un lugar libre a Andy, aunque está decepcionada de que Shen haya conocido a Andy primero. Porque quiere a Andy solo para ella, no permitirá que Fuko se una. Mientras buscan un lugar mejor para pelear, Andy informa a Fuko que sus antiguos compañeros de combate han muerto. Andy examina las habilidades de Gina y fácilmente evita la mayoría de sus ataques. Gina admite a los dos que envió los misiles a su yate y que desearía que Fuko hubiera perecido. A pesar de las súplicas de Gina, Andy tiene la intención de mantener a salvo a Fuko hasta el final. Gina planea agarrar su cabeza y hacer que se ponga a su lado. Andy descubre que Gina tiene la habilidad de declarar un objeto como inmutable cuando su forma es anulada. Cubre el lugar de sangre usando dos de sus métodos y utiliza el cuerpo de Fuko para crear suficiente desgracia que lo ayude en esta pelea con Gina. Aunque Gina está sorprendida por las travesuras de Fuko, presume sobre su belleza inmutable. Andy sigue examinando los logros de Gina, y ella se enoja con Fuko y Andy por estar en una situación tan extraña. Andy y Fuko se encuentran con una pared invisible que Gina erigió a través del lago. Ella afirma que al principio estaba investigando una visión de un UMA para la Unión. Sin embargo, ha decidido centrar su atención en Fuko. Tras una conversación sobre sus opiniones divergentes sobre el cambio, Andy y Fuko idean un astuto plan que utilizan para derrotar a Gina. Con el propósito de evitar que Andy mate a Gina, Fuko hace un esfuerzo. Andy sostiene que se está quedando sin tiempo. Con el fin de reflexionar sobre su vida, Gina elige la foto de la Unión y Fuko. Debido a que Andy y Fuko tienen asientos reservados, les insta a viajar, ya que opina que el cambio podría no ser tan horrible como inicialmente pensaba. Al final de la historia, echamos un vistazo a Gina, y Andy se la ve sosteniéndola en un fuerte abrazo. Este episodio comienza con Andy y Fuko visitando un restaurante cerrado y reflexionando sobre la muerte de Gina. Fuko le pregunta a Andy si tienen alguna posibilidad de lograr que la Unión cambie sus formas para que nadie tenga que vivir una vida como la de Gina. Andy dice que es mejor que abandonen la zona, pero aún tiene la intención de ayudar a Fuko a llevar a cabo su plan. Alguien recoge a Andy y Fuko y los lleva a la sede de la Unión. Se encuentran con Whis, Billy, Phil, Tatiana, Ishin, Top y Nico y vuelven a ver a Shen.
Tatiana desahoga su furia contra Andy por la muerte de Gina. Billy detiene a Andy y Tatiana con sus habilidades. De repente, un libro demoníaco llamado Apocalipsis recita algunas misiones de recuperación de Uma y afirma que todos tienen hasta el 31 de agosto para completarlas. Fuko le pregunta a Top sobre información acerca de Apocalipsis y la estructura de las misiones mientras los miembros de Uma dividen las misiones. Él explica que Apocalipsis es un concepto inventado que da misiones absurdas a los soldados de la Unión. Recibirán recompensas si tienen éxito y penalizaciones si no lo hacen. Cuando Fuko menciona el desprecio de Gina por el sistema de Apocalipsis, pregunta a los demás miembros si deberían seguir sus reglas. Whis explica por qué llevan a cabo las misiones de Apocalipsis y obedecen sus leyes. Según ella, se volverán más fuertes si cumplen con sus tareas y disfrutan de sus beneficios. Whis cree que utilizando este poder, podrán vencer al Dios que está a cargo de establecer estas reglas y se encuentra al otro lado del Apocalipsis. Whis se disculpa y reconoce que fue ella quien le dio la tarea a Shen de derrotar a Andy y a ella. Pero debido al respaldo de Shen, está dispuesta a cooperar con los dos, aunque Whis admite las preocupaciones de Fuko sobre su configuración actual. Según Whis, Fuko y Andy tienen la oportunidad de tomar el mando como los nuevos líderes de la Unión, pero necesitan proporcionar los mejores resultados. En este momento, Whis es la ganadora. Andy se acerca a Apocalipsis y le pide que le diga cuál es la tarea más difícil. Se necesitan 3 personas para esta tarea, así que Andy lleva a Shen con ellos. Mui, la ayudante de Shen, ayuda a Fuko a prepararse para la misión el 21 de agosto. Ella afirma que no puede acompañar porque no es miembro de la mesa redonda y por lo tanto no puede participar ya que no tiene una insignia. Shen les cuenta a Fuko y Andy sobre sus insignias y trajes. De repente, se informa que un Uma rebelde en la instalación es motivo de preocupación para todos. Fuko utiliza su mala suerte para salvar a Mui después de que el Uma se aferra a ella. Antes de que Andy pueda reaccionar, el Uma se engancha a su cuerpo y una de las máquinas de los miembros electrocuta tanto a Andy como al Uma. Después de calmarse, el Uma decide servir a Andy. Fuko bautiza al Uma como Clody. Según el locutor, Undead obtuvo puntos por su triunfo y ascendió en la jerarquía de la Unión. Nico y los demás se enteran de una mujer sobre otro Uma que merodea por las calles de Nueva York. Andy se siente motivado para la misión. Comienza con Shen, Andy y Fuko viajando a Longing Town para completar una misión. Dado que la ciudad es conocida por ser corrupta, Shen piensa que esto tiene algo que ver con su objetivo Spoil. Shen cuestiona a Andy sobre su preparación para la misión después de recibir un mensaje paranormal de personas que han erigido un bloqueo en el camino. Fuko informa a Shen en la noche que estaría encantada de ayudarlo a él y a Andy con la tarea. Fuko agrega que está interesada en saber si Apocalipsis decía la verdad cuando dijo que esto tenía una conexión directa con una criatura conocida como Unrepair. Ella cree que Unrepair podría llevarla a una pista que permitirá a Andy cumplir sus ambiciones de autodestrucción. Shen, por su parte, está ansioso por presenciar el desarrollo del otro lado de Andy en este viaje. Andy llega a Longing con los demás. Rompe la barrera con su lanzacohetes, permitiendo que el ejército de zombies de Spoil escape y los ataque. Después de atropellarlos con su camión, Andy utiliza sus poderes para eliminar a los últimos no muertos. Pero nota una criatura intacta e informa a los demás que ella puede guiarlos hacia Spoil. Shen cree que, dado que las Umas luchan de manera diferente a los Negators como ellos, deben avanzar con precaución porque Spoil puede haber utilizado sus talentos. A diferencia de Shen y Fuko, Andy descubre cuando se quita la camisa que ha sido afectado por la habilidad de Spoil. Andy comienza a estropearse, pero descubre que ahora puede entender el balbuceo de la mujer estropeada. Hay una mujer que le dice a Andy que si se casa con ella, lo presentará a él y a sus amigos a Spoil. Andy se entera de esto por la mujer. Shen mantiene la compostura a pesar de que un niño los ve y le advierte a Andy que no mate a Spoil. Después del niño, Fuko entra en un túnel que está debajo.
Por otro lado, Shen la previene contra la idea de seguir adelante. Tanto Fuko como Shen son informados por el niño y sus amigos que han sido afectados y que ya no deberían permanecer en el pueblo. Ella está maldita cuando Fuko entra en el territorio de Spoil y abraza al niño. Esto la afecta. Shen está presente en todo momento. Mientras tanto, Andy se encuentra acompañando a la mujer engreída a una iglesia. La mujer engreída le informa a Andy que su vestido ideal es un vestido de novia y le ruega que ponga fin al sufrimiento de las demás personas. Además, quiere que Andy sea el que mate a Spoil. Spoil y Andy entran en un acalorado desacuerdo. Andy pide ayuda a los muertos vivientes para oponerse a Spoil. Termina cuando Spoil es perseguido por los zombies. Comienza con Andy llamando a un ataque zombie contra Spoil. Mientras tanto, Fuko se presenta a sí misma y a Shen al joven, descubriendo que se llama Ken. Ken describe cómo él y los otros niños evitaron el ataque de Spoil a Longing. Ken afirma que Spoil apareció de repente en Longing y usó su poder para convertir a todos en zombies. Afortunadamente, el instructor de Ken los llevó a él y a sus estudiantes a este lugar oculto para que no tuvieran que enfrentarse a la furia de Spoil. Ella jura que no morirá hasta que esté casada. Lamentablemente, traiciona su palabra y se deleita, causando angustia a Ken. Ken cuida a su amiga Mii, cuyo recuento de cuerpos está disminuyendo rápidamente. Recordándole a Mii su objetivo de cubrir a su instructora con margaritas, Ken la consuela. Fuko se sorprende cuando los números de Mii aumentan como resultado de su buena acción. Ken ruega a Shen y Fuko que destruyan a Spoil. Cuando Andy y los zombies escuchan ruidos fuertes afuera, Fuko y Shen ven a Andy peleando con Spoil. Andy les ruega a Fuko y Shen que cuiden de su novia. Ken informa a los demás que la esposa de Andy es su maestra. Un zombie choca con Fuko mientras observa cómo Ken y sus amigos se reencuentran con su maestra. Choca contra Spoil con ímpetu. Andy le dice a sus compañeros zombies que se acerquen a Fuko. Afirma que se transformarán en bombas que pueden dañar a Spoil. Fuko piensa que el plan de Andy es ridículo porque los zombies no estarán dispuestos a sacrificarse. Pero la maestra de Ken lo desmiente. Corre para darle un abrazo a Fuko y Fuko se quita el guante para darle la mayor cantidad posible de su mala suerte. Shen usa su poder para evitar que Ken impida a su maestra quitarse la vida. La maestra de Ken se entrega y explota en las manos de Spoil. Aunque le hace un daño leve, no es suficiente para vencerlo. Mientras Fuko toca a los demás zombies para propagar más mala suerte explosiva, Shen ordena a los niños que permanezcan en el lugar subterráneo. Shen le dice a Andy que Fuko y él han contraído la maldición de Spoil. Andy propone que en lugar de atrapar a Spoil, deberían matarlo. Shen advierte a Andy que si llevan a cabo esta estrategia, no tendrán éxito en su tarea. Repentinamente, Spoil se transforma en otro zombie al absorberlos. En su segunda etapa, el estropeo abruma a Andy y burla a Shen y Fuko. Shen retrocede un poco mientras Fuko da un emotivo discurso sobre tener sueños y nunca rendirse. Fuko sorprende a Spoil, aumentando el número en su cuerpo como resultado. Shen reaparece y le cuenta a Spoil sobre su sueño para multiplicar el número de sus maldiciones. Shen usa su bastón para atacar a Spoil y el episodio termina aquí. Este episodio comienza cuando Spoil y Shen se enfrentan en una pelea. Andy había sido apuñalado y Fuko colocó su cabeza en su regazo mientras se arrodillaba. Se preguntaba cómo se podía destruir al monstruo con alas y cómo se podía detener sus habilidades de spoiling. Andy explica cómo funciona el poder de Spoil y decide probar provocando algunas explosiones, con la esperanza de ver si funcionaría. En medio de toda esta tensión, Andy pellizca el vientre de Fuko de manera juguetona. Fuko lo detiene. Andy se pone de pie listo para pelear. Le dice a Shen que tome distancia, ya que quiere probar el uso de explosivos como dijo. Shen pregunta si ha descubierto algo, pero de repente, Andy cae al suelo cuando este se parte en dos. Esto sorprende a todos. Shen, Spoil y Fuko. Spoil se ríe, ya que esto le da ventaja. Ella, en este proceso, se da cuenta de sus acciones, ya que Spoil intentaba usar las nubes de polvo para obstruir su visión. Shen elogia a Spoil por ser astuto
ya que lo que intentó hacer era un intento de contrarrestar su habilidad. Fuko lucha con el polvo mientras Shen le dice que tenga cuidado, añadiendo que Spoil parece estar planeando algo. Fuko nota algo y no está escuchando mientras Shen habla. Tan pronto como su atención regresa, Fuko tiene una idea para derrotar a Spoil. Le dice que, como el espacio es un vacío y carente de naturaleza, este episodio comienza cuando Spoil y Shen se enfrentan en una pelea. Andy había sido apuñalado, y Fuko colocó su cabeza en su regazo mientras se arrodillaba. Se preguntaba cómo se podía destruir al monstruo con alas y cómo se podía detener sus habilidades de spoiling. Andy explica cómo funciona el poder de Spoil y decide probar provocando algunas explosiones, con la esperanza de ver si funcionaría. En medio de toda esta tensión, Andy pellizca el vientre de Fuko de manera juguetona. Fuko lo detiene. Andy se pone de pie listo para pelear. Le dice a Shen que tome distancia, ya que quiere probar el uso de explosivos como dijo. Shen pregunta si ha descubierto algo, pero de repente, Andy cae al suelo cuando este se parte en dos. Esto sorprende a todos. Shen, Spoil y Fuko. Spoil se ríe, ya que esto le da ventaja. Ella, en este proceso, se da cuenta de sus acciones, ya que Spoil intentaba usar las nubes de polvo para obstruir su visión. Shen elogia a Spoil por ser astuto, ya que lo que intentó hacer era un intento de contrarrestar su habilidad. Fuko lucha con el polvo mientras Shen le dice que tenga cuidado, añadiendo que Spoil parece estar planeando algo. Fuko nota algo y no está escuchando mientras Shen habla. Tan pronto como su atención regresa, Fuko tiene una idea para derrotar a Spoil. Le dice que, como el espacio es un vacío y carente de naturaleza, nada se echaría a perder, dándoles ventaja en la pelea con Spoil. Agrega que si pudieran usar la organización UFO para enviar a Spoil al espacio, podrían derrotarlo. Pero esto podría ser peligroso, ya que podrían no sobrevivir, lo que les deja la opción entre la vida en la Tierra o la muerte en el espacio. Shen ama esta idea y le dice a Fuko que podría llevar tanto a ella como a Spoil al espacio si quisiera. También le dice a Andy que, como también viajarán juntos, necesitarán soportar la habilidad de Spoil hasta que lleguen al espacio. Le pide a Andy que saque la tarjeta. Andy estaba escuchando con el auricular en la oreja mientras aún estaba bajo tierra. Shen también lo molestó, diciendo que el antiguo Andy podría soportarlo mejor. Andy dice que está bien, lo que significa que ir al espacio es posible, pero tenía algunas estipulaciones. Hicieron un trato y Shen se preparó para llevarlos a todos al espacio. Le pidió a Mui que señalara una ubicación desde arriba. Ella le dijo que algo estaba allí y que necesitaban alejarse de donde estaban, pero Shen quería saber la ubicación exacta de Spoil. Mui no estaba dispuesta a compartir la ubicación de Spoil, pero finalmente lo hizo. Andy aún estaba bajo tierra escuchando. Después de que Mui compartió la ubicación, Shen le dijo a Andy que hiciera un movimiento y dejó la situación en manos de Andy. De repente, vemos un largo poste que se extiende hacia Spoil, subiendo rápidamente hacia el cielo mientras él y Andy abandonan la Tierra hacia el espacio. Mientras subían al cielo, Andy lanzó la tarjeta en su frente hacia Shen. Fuko vio esto y comenzó a entrar en pánico, ya que Andy le dijo una vez que si quitaba la tarjeta, perdería el control. Shen le dice que lo sabe y le pregunta si le gustaría ver a Andy en ese estado. Cuando llegaron al espacio, Spoil sonrió mientras le decía a Andy que ya había descubierto su plan, preguntándoles si creían que al hacer esto desactivarían su habilidad. Añadió que en su forma actual no solo podía echar a perder, sino que también tenía un rayo que podía desintegrar todo lo que tocara. Luego disparó el rayo a Andy. Aunque fue capaz de hacerlo, tan pronto como el rayo destruyó la mitad del rostro de Andy, se regeneró inmediatamente y su cabello blanco se volvió negro. Andy le dice a Spoil en este proceso que aunque era fuerte y justo, no había forma de que pudiera detenerlo. Spoil se sorprendió por la velocidad con la que se regeneró la cara de Andy. Andy procedió a usar una bala de división para atacar a Spoil, pero lo sorprendió a él y a nosotros cuando los dos dedos que disparó se regeneraron por sí mismos. Andy, con esta técnica, cortó a Spoil en poco tiempo. Literalmente cortó el cuerpo de Spoil en varias partes para tomar su núcleo, lo cual logró sin dificultad. Shen se acerca a uno de los niños, Ken, y le dice que su organización los rescatará si caminan directo desde donde están, pero que él y Fuko no podrán seguirlos porque aún tienen cosas que hacer. Esto ocurre mientras Mui le dice a Shen que los preparativos han terminado.
A Ken se le pide que cuide de todos porque él no estará allí para hacerlo. Se alejaron de Fuko y Shen después de que Ken ofreciera valientemente su asentimiento a la proposición. Dado que la unión los está rastreando y Mui ha hecho preparativos impecables, Shen asegura a Fuko que todo estará bien. Andy cae al suelo desde el espacio, sorprendiendo a Fuko. Shen le dice a Fuko que se aparte mientras le pide a Mui que suba el núcleo que Andy obtuvo de Spoil. Ella lo hace, y con eso, el nuevo yo transformado de Andy pregunta en qué año y mes estamos. Shen le responde, pero debido a sus preguntas y afirmaciones extrañas, Shen se queda pensando por qué parece una persona diferente, a pesar de que sus recuerdos regresaron. De repente, hubo una chispa en su frente, lo que hizo que Andy empezara a hablar consigo mismo, diciéndose que había estado perdiendo el tiempo de todos modos, diciendo que debería rendirse, agregando que no importa lo que haga, podría morir. Con esto, Andy caminó hacia Fuko, diciéndole que fue un error. Shen intervino rápidamente, refiriéndose a Andy como el dios de la victoria Víctor, pero Andy rápidamente lo desestimó, diciéndole que era Víctor, un humano, agregando que no era un dios. Inmediatamente le dio una patada a Shen, haciéndolo perder el equilibrio. Víctor le lanzó otra patada, esta vez rompiendo la mano de Shen cuando intentaba usarla para bloquear el ataque. También notó que Víctor era tan fuerte que sus miembros seguían rompiéndose mientras atacaba. Shen sonríe mientras elogia a Víctor en sus pensamientos. Víctor elogia a Shen mientras le dice que muestra una buena reacción, viendo que solo tiene una vida para vivir. Lanza sus dedos hacia Shen, quien inmediatamente lo arroja al suelo. Fuko intenta usar su mala suerte para luchar contra él al tocarlo, pero se sorprende al ver que nada sucede. Víctor rápidamente descubre el poder de Fuko mientras se acerca a ella. Le pregunta si cree que se someterá a las reglas mezquinas que dicta su poder. También le dice que ahora puede ver lo que ella estaba tramando mientras él estaba encerrado, diciéndole que renuncie porque no puede matarlo, sin importar cuánto lo intente. En este punto, Fuko está asustada. También le preguntó a su otro yo si caería en la desesperación siempre que matara a Fuko. Fuko llama a Andy, diciéndole que si no toman medidas en ese momento, Víctor la matará. Le recordó que había muchas cosas que querían hacer, como viajar e incluso enamorarse. Diciéndole que aún había mayores golpes de mala suerte por descubrir, le pregunta si está bien que ella muera primero, rogándole que regrese a ella. Víctor la llama idiota mientras Shen se une a la conversación, diciendo que vio el poder del potencial humano contra la pelea con Spoil. Agregó que incluso si perdía la pelea, terminó teniendo un día fantástico, añadiendo que su encuentro con Víctor definitivamente lo haría más fuerte. Salta mientras dice que mejor se apure y cumpla las dos promesas que hizo anteriormente a Andy. La primera promesa que hace es proteger a Fuko. Lo hace al asestar un golpe en el mentón de Víctor. Piensa que incluso si esto no es suficiente para derrotar a Víctor, debería ser suficiente para detenerlo, al menos por ahora. Como eso era lo único que podía hacer, hizo la segunda promesa, y con eso, colapsó. El cielo se rompió, y de repente sus colegas saltaron desde el cielo para ayudarlo a derrotar a Víctor. Fuko entró en pánico al verlos, pero Shen le dijo que no se preocupara, ya que podían confiar en ellos para derrotar a Víctor, añadiendo que eran extremadamente fuertes. Víctor se preparó para luchar con los 10 nuevos oponentes frente a él y decidió usar sus dedos de bala de partes, pero lo detuvieron todos al desviar su ataque usando sus escudos. Víctor vio esto y gritó que deberían atacar, no defenderse, preguntando cuál era el punto de retroceder en una pelea entre usuarios de habilidades. No respondieron, sino que lanzaron un ataque y lo rodearon. Víctor, en este proceso, vio lo que estaban tratando de hacer mientras creaban una configuración de escudo para prepararse para un ataque. Víctor estaba emocionado y les dijo que lo trajeran. Mientras hablaba, uno de los 10 nuevos luchadores lo cortó en dos. Inmediatamente esperó que su cuerpo se regenerara, pero se sorprendió al ver cuánto tiempo tardaba. Uno de los 10 luchadores llamó su atención y le dijo que su regeneración se ralentiza cuando las partes cortadas de su cuerpo se queman, añadiendo que no jugó con el cuerpo de Víctor durante 10 años en vano. Víctor lo contrarresta, diciendo que era una técnica agradable que habría funcionado con Andy, pero que él podía elegir dónde regenerarse si su cuerpo no era lo suficientemente bueno.
Añade que podía simplemente intercambiar su cuerpo a su dedo, y con esto dispara su cuerpo hacia la espada de Andy, pero de repente es cortado por otro de sus oponentes. Pero era demasiado tarde, ya que ya se había regenerado a través del dedo que disparó hacia la espada. Mientras se regeneraba, los llamó aficionados, añadiendo que si valoraban su habilidad, deberían mantener su distancia. Pero se interpusieron en su camino y todos se prepararon para pelear, y esto marcó el final del episodio. No hay duda de lo esperado que será su pelea en el próximo episodio. El episodio comienza cuando uno de los luchadores deja a Shen y Fuko lejos de la pelea. Fuko agradeció a su salvador, pero él respondió diciendo que estaban en el mismo equipo. También añadió que no acepta agradecimientos ni los ofrece. Después de darse cuenta de que no ha dejado de correr, ella recuerda a Andy y pregunta cómo van a detener a Víctor. Él dijo que tampoco lo sabía, ya que la última vez tenían a Lady Jenna, lo que facilitaba capturarlo, añadiendo que probablemente había un plan para derrotarlo eventualmente. Fuko preguntó si podía llevarla de vuelta para ver a Andy, diciendo que sabía que podría recuperarlo si lo intentaba. Él le preguntó si se había vuelto loca, recordándoles que casi la mata en su primer encuentro y que ya no era el mismo chico que ella conocía. Fuko le pidió a Shen que le diera la tarjeta que Andy le dio anteriormente. Antes de darle la tarjeta, le dio una pistola, diciendo que no quería que Andy se enojara con él si le pasaba algo en el camino para ver a Víctor. Con esto, le dio la tarjeta y le dijo adiós mientras ella empezaba a correr hacia la pelea. El otro chico preguntó si Shen no iba a detenerla, pero él respondió diciendo que le dijo que ella realmente le interesaba, añadiendo que no estaba en posición de detenerla. También le dijo que si fuera fácil detenerla, ella no estaría viva. Con eso, el otro chico la llevó para ayudarla a llegar más rápido a la pelea. Le dijo su nombre y edad. Él también le dijo el suyo, diciendo que se llamaba Top y tenía 15 años. Víctor lucha sin esfuerzo con los 9 oponentes restantes. Víctor los ocupa a todos mientras los combate, cada uno con una parte regenerada de él. Esto muestra lo poderoso que era como un dios. Mientras está comprometido en combate con ellos, puede observar sus habilidades y la forma en que luchan. Envía una parte de él al hombre que lleva armadura, pero la parte es rápidamente destruida por otra persona. También notó que el individuo de la armadura tiene la capacidad de endurecerse. Había un niño pequeño que continuaba disparando rayos y notó que el cuerpo del niño estaba compuesto por artefactos. Se sorprendió de que el niño pudiera mantener la compostura a pesar de que la pelea se volvía más violenta. Siguió observando a las personas con las que estaba luchando mientras permanecía de pie, pero uno de ellos vino de repente a atacarlo con una espada ardiente que reconoció como obra maestra de Uma Burning. Elogió al luchador y lo llamó Whis. Top y Fuko corrían hacia la escena de la pelea, y a medida que se acercaban al lugar, Top se sorprendió al ver una gran cantidad de partes no muertas luchando con sus colegas. Todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo. Incluso Fuko se sorprendió, ya que afirmó que nunca lo había visto de esa manera antes. Después de esta pelea, que fue intensa y áspera, Fuko tomó la decisión de buscar al verdadero Andy entre el resto de los falsos. No pasó mucho tiempo hasta que lo encontró e informó a Top que él era quien estaba luchando contra el jefe. Hubo mucha confusión entre Top cuando vio que todas las partes que luchaban se parecían al original. Fuko añadió que él era el único con una katana y que aún tenía restos de Claudie en su cuerpo. Top estaba confundido cuando mencionó la ropa, pero ella le dijo rápidamente que no se preocupara por eso y tratara de llegar a la escena de la pelea más rápido. Mientras luchaba con el jefe, Top lanzó a Fuko hacia Víctor, quien a su vez lo cubrió con un paño negro. Esto sorprendió a todos, incluso al propio Víctor, ya que todas sus otras partes desaparecieron después de que sus cuerpos se tocaran. Top preguntó de nuevo si el plan funcionaría, pero incluso Fuko no estaba segura, ya que dijo que tal vez. En ese momento, todos estaban todavía en un estado de asombro, mientras Fuko explicaba que, si continuaba atada a su cuerpo, un gran golpe de mala suerte estaba destinado a llegar en algún momento en el futuro, y una vez que él se debilitara, todo lo que necesitaba hacer era volver a insertar la tarjeta en él, diciendo que no tenía idea de cuánto tiempo tenía que estar atada a él, porque nunca se había aferrado a alguien que odiara durante un largo periodo de tiempo. Whis le preguntó cuánto tiempo tenía que hacer esto, después de determinar lo que ocurriría en caso de que Andy fuera, de hecho, la persona en cuestión.
Whis tomó la decisión de cambiar sus tácticas. Llegó a la conclusión de que Fuko debería esforzarse por revivir la personalidad de Andy, aunque solo fuera por una fracción de segundo. En su declaración, Víctor afirmó que él era el original y que Andy había estado luchando, pero que se aseguraría de que Andy nunca volviera a ver la luz del día. Mientras decía esto, envió sus balas divisionales para golpear a Fuko sobre él, pero Top pateó la parte lejos. Intentó, pero sus oponentes seguían derrotando las partes. Frustrado, Víctor preguntó por qué la estaban protegiendo, diciendo que derrotaron a Burn y ganaron un asiento extra, agregando que si Unlock moría, 2 asientos estarían disponibles. También añadió que encontraría Negators más fuertes para ayudar a llenar los roles, pero Whis, en este proceso, lo cortó y dijo que aquellos que carecen de justicia y ambición no pueden influir en las acciones de los demás. Rápidamente bloqueó su ataque con su espada. También le respondió diciendo que eran un grupo de tontos. Whis dio la orden a los miembros de destruir las copias que él estaba entregando una y otra vez, y se aseguró de que protegieran a Fuko. Luego, vemos a Whis esforzándose mientras lucha contra Víctor, y además de ella, otros también continúan luchando, lo que preocupa a Fuko. Sin embargo, rápidamente volvió en sí gracias al robot, que le indicó que se concentrara en convencerlo. Shen luego ordenó a su equipo que regresara a él en ese momento. Víctor intentó golpearla mientras seguía suplicándole a Andy, pero pronto fue detenido por Top. Ella continuó rogándole que regresara con ella y que luchara contra Víctor. Fuko no sabía cómo traer de vuelta a Andy, pensando que incluso si se conocieron hace solo un mes y han viajado juntos, aún no sabe nada de él. No sabía qué le gustaba o disgustaba, ni qué había pasado en su pasado. Pero este era un momento crucial donde solo necesitaba hacer algo. Así que volvió en sus pensamientos al momento en que se conocieron por primera vez. Recordó cómo él la ayudó cuando iba a quitarse la vida y cómo ahora era su turno de ayudarlo. De repente, tomó la pistola que Shen le dio y disparó la cicatriz en su frente. Después de esto, puso un dedo, preguntándole a Víctor si encerró a Andy allí. Le grita que devuelva a Andy, animándolo a no rendirse y luchar contra él para poder darle el mayor golpe de mala suerte. De repente, una parte de su rostro cambió y la mitad de su cabello se volvió blanco, indicando la presencia de Andy. Le dijo que lo que ella dijo sonaba como una amenaza e inmediatamente se inclinó para besarla. Esto sorprendió a todos mientras se dejaban de besar y se miraban antes de que Fuko bajara de su hombro. Andy le dijo que iban a retomar el beso después de hacer lo que tenía que hacer, lo que puso nerviosa a Fuko, y él corrió lejos. Luego se detuvo y les recordó que una gran desgracia se acercaba, lo que significaba que tenían que dejar ese lugar para salvar sus vidas. Se fueron, y Víctor intentó detenerlos, pero fue detenido repentinamente por el poder de Shen. Admitió haber perdido ante los humanos mientras Shen le decía adiós. Mientras decía esto, un gran meteorito cayó sobre Víctor y aplastó toda la ciudad donde estaban luchando. Top fue el primero en darse cuenta de que Fuko se había ido cuando la vio correr hacia el cuerpo quemado de Andy en un agujero causado por el fuego que cayó sobre Víctor. Ella lo abrazó inmediatamente. Cuando llegó a él, volvió a ponerle la tarjeta en la frente, suplicándole que regresara mientras el agua estaba a punto de llenar el agujero en el que estaban. Fuko de repente se despertó en una cama desconocida y gritó el nombre de Andy, sin saber que él estaba justo a su lado. Él le preguntó si finalmente estaba despierta e incluso le dijo que mientras esperaba, leyó hasta 101 volúmenes de su manga favorito y admitió que no fue tan malo como pensaba. Ella se sorprendió y se enojó con él. Lo reprendió por hacer algo así después de saber perfectamente lo que podría haber pasado y se enojó con él por planear algo así y ocultárselo. Le dijo que si los miembros de la mesa redonda no estuvieran allí, probablemente no estarían donde estaban en ese momento, asustada de que podrían haber estado solos de nuevo si no hubieran podido luchar contra Víctor. Él le acarició la cabeza y le dijo que lo siente, agregando que la escuchó todo el tiempo, diciendo que después de que Víctor lo hubiera engullido en la oscuridad, lo único que pudo escuchar fue su voz, lo que lo hizo feliz. Con esto, le agradeció por llamarla por su nombre por primera vez, lo que la sorprendió. Le dijo que pronto comenzaría una reunión, y ella le rogó que dijera su nombre una vez más, diciendo que no lo escuchó claramente la primera vez.
Él le dijo que se callara y se preparara para la reunión, y con esto salió de la habitación. Después de decirle quién dejó el osito de peluche a su lado, le dijo que los niños que salvaron vinieron a verla. Se alegró al escuchar que estaban bien. Andy dijo que el orfanato de la Unión les había dicho que se ocuparan de ellos hasta el reloj 18, agregando que después de eso se las arreglarían solos, pero eso estaría bien. Fuko preguntó si pensaba que los recuerdos que tenían de su maestra se convertirían en recuerdos tristes, pero Andy fue rápido en decirle que no pensaba eso, agregando que se casó con ella, así que sabía que serían felices pensando en ella. También añadió que las emociones poderosas alcanzan lugares sin echarse a perder, al igual que las suyas lo alcanzaron a él, lo que la animó. De repente estalló un fuego y lo quemó. Fuko recordó que era el golpe de mala suerte que tenía cuando le acarició la cabeza. La siguiente escena mostró a Top reprendiéndolos por llegar tarde a la reunión, que debía haber comenzado, y Fuko se disculpó por quemar a Andy detrás de ella. La jefa instruyó que se sentaran, refiriéndose a ellos como un wagyu y X. Fuko notó que Andy estaba a punto de sentarse en el asiento equivocado, pero rápidamente le recordó sobre el intercambio de ropa, que de alguna manera cambió sus números. Después de sentarse, Whis ordenó que Apocalipsis comenzara la reunión, quien procedió a mostrarles los resultados de la misión que les habían dado, mientras el episodio llegaba a su fin.